a veces se rompe y como esto va a tener arrugas, puede quebrar nuestra goma. Entonces me facilita el trabajo usar un poco la cola de doble contacto. Listo. Y esto viene acá, así. ¿Sí? Y dejé esto mucho más largo a propósito para poder doblar. ¿Sí? Entonces hacemos lo siguiente. Pegamos, ¿sí? Pegamos bien. Y lo que hacemos es, ahí. Voy a utilizar esta pistola de calor. Voy a sacar un poco esto, ¿sí? Ay, gracias Miriam, sí. Saludo hasta Ecuador, Rocío. Y lo que hacemos es pasarle, en este caso es una pistola de calor, pero si no tienen esto, igual pueden hacer con un secador de pelos. Bueno, y lo que hacemos es calentar nuestra goma. Primero de un lado para poder doblar, ¿sí? Y para que quede bien. Teniendo en cuenta que no despegue nada de nuestras piezas porque el cemento de doble contacto vuelve a despegar cuando siente calor. Bueno, vemos qué tal, ¿sí? Si podemos ya ir subiendo el pantalón así y frunciendo. Me gustó mucho esta forma, ¿sí? De pantaloncito, me gustó mucho el, lo tierno que queda el fruncir, ¿sí? Así, vamos haciendo y acomodando, ¿sí? Así. Y después esto vamos estirando y acomodando bien. Nada más que eso. Así. Y volvemos del otro lado. La goma eva al pasarle el calor, que es muy maleable, se puede, hay que tener cuidado solamente de que eh, no se achicharre, depende mucho del grosor que tenga. ¿Sí? Este tiene 2 milímetros, bastante resistente, ¿sí? Pero siempre con mucho cuidado. Así, y voy levantando. Y después los pliegues voy acomodando. Sí, estos pantaloncitos es largo para la estatura de nuestro aviadorcito, pero digamos que queda muy simpático. Bueno, vamos acomodando así, ¿sí? Y lo que hacemos es colocar instantáneo, ya así, en algunos lugares para pegar ya y no se mueva, no salga de su lugar. Bueno, seguimos. Vamos a ir cerrando frunciendo, ¿sí? Así. Un saludo, Zoraida. Saludo hasta Colombia. No, gracias a ti por estar acompañándome. Vamos a continuar con la otra pierna, ¿sí? Ay, gracias, Sonia. Qué feliz que estoy porque les agradó el proyecto. Yo también muy feliz y muy contenta por estar acá y muy contenta también con el resultado porque lo hice con mucho amor para todas ustedes. Bueno, pasamos así el cemento de instantáneo, ¿sí? En este caso instantáneo. Vamos cerrando, ¿sí? Así. Ajustando para que esto no se nos salga y después colocarle ya los zapatitos. Vamos, cuesta un poco porque obviamente la goma es dura, pero después podemos ir dándole calor y vamos acomodando. Y ya queda así. Obviamente que esto después ustedes le van cortando, ¿sí?
así, el exceso y ya va quedando. Bueno. Hola Ceci, ¿cómo estás? Gracias, gracias. Saludos hasta Formosa. Extraño irme ya a Formosa. Bueno, colocamos, colocamos, en este caso voy a usar la pistola, ¿sí? Para sujetar los pantalones. Gracias Elizabeth, gracias y saludos hasta Guatemala. Gracias por estar acompañándome. Bueno, voy a cerrar así, simplemente para sujetar el pantalón. Ustedes pues estos pliegues con el calor de vuelta le van arreglando, le van sujetando, le van abriendo más, cerrando más. Es ya a criterio de ustedes. Sí, Herminia, gracias, gracias por estar conmigo. Bueno, y continuamos, ¿sí? Voy a dejar esto por un lado, les muestro lo que es. En esta parte me quiero detener. Porque hay un solo molde dentro de lo que voy a alzar, de lo que es la parte del, ¿cómo se llama? De la ropita, que sería uno, este mismo molde nos sirve para lo que es la camiseta y para lo que es la chaqueta. Entonces, este es el único molde para la remera que voy a usar y para la chaqueta, así que no se asusten y ahora les muestro por qué. Para la chaqueta, para lo que es la camiseta interior, como llaman en Europa, ¿verdad? Camiseta. Lo que hice es cortar dos, ¿sí? Y la misma técnica del doble de marcar de un lado, girar y marcar del otro. Y a uno de ellos le doy un pequeño corte que lo que va a hacer es para que pase nuestra cabecita, ¿sí? O sea, el cuello en este caso. Bueno, ¿y cómo hacemos? Le pasamos todo, el cemento, ¿sí? Pasamos todo y unimos. Y aquí le hice que ya les voy a mostrar en la manga y en lo que es la parte de la chaqueta, ¿sí? Si no se ve mucho, por ahí la gente siempre viene y toca, importante que esté todo bien, bien prolijo, ¿sí? Sí, Carolina, viene solito, pero ya les voy a mostrar que la nena es muy similar, ¿sí? Bueno, y lo que hice es darle un poco de sombra, que como digo, no se va a ver, pero por ahí se puede llegar a apreciar. Vieron que va con la bufandita, ¿sí? Entonces a veces esto va acá, así, o la gente viene y toca, y bueno, y pues entonces igual tenemos que tener siempre bien prolijo nuestros trabajos. ¿Y cómo continuamos? Vamos a dejar acá. Esto va acá, ¿sí? Y vamos calentando un poco y vamos estirando. Nada más que eso, ¿sí? Saludos hasta Santa Cruz, Bolivia, Teresa. Gracias por estar aquí, ¿sí? Y va a quedar así. ¿Vieron? Van colocando y ya queda listo, ¿sí? A ver si esto va a ir bien. Si no, voy estirando un poquitito. Eso es lo que nos da la goma, poder tirar un poco y para poder, a ver, que quede bien, ¿sí? Y voy a colocar así. ¿Vieron? Gracias, Solange, gracias, amiga, por estar ahí, acompañándome siempre en cada clase que estoy dando, ¿sí? Y voy a ir colocando. Esto tenemos que rellenar un poquito. ¿Para qué? Para que no se aplaste aquí. Entonces lo que hacemos es de vuelta,
con nuestro picadito de goma, ¿sí? Y voy colocando acá para rellenar, simulando que tiene unos pies. Gracias, Mayolín, por compartir. Muchas gracias. Bueno, voy haciendo esto, ¿sí? Colocamos, a ver, me voy a fijar cuál queda por dentro, ¿sí? Y lo que hago es introducir dentro del zapato y ahí va a quedar. Espero que me estén viendo bien. Así. Un ratito. Vamos colocando, ¿sí? Ay, Dios santo, que no quiere quedarse. Pero como no nos puede ganar, ahí ya está listo. Así. Queda listo los piecitos, ¿sí? Miriam, llegamos a los 1000 compartidos y voy a estar subiendo los moldes, ¿sí? Así que vamos a ayudarnos, compartimos para poder hoy mismo subir. Gracias, gracias por todos los corazones. Bueno, así queda, ¿sí? Espero que les esté gustando. Esto, si ustedes quieren, después colocan sobre una base de CD, ¿sí? Y ya queda perfecto. Bueno, después le doy el trabajo de pintura. ¿Cómo continuamos con nuestra chaqueta? Que le estabas explicando que es la misma y es esta. El mismo que que la remera que utilizamos, ¿sí? Y lo que hacemos para la chaqueta es marcar la parte posterior, ¿sí? Y luego marcamos también del otro lado, así y así. Y después agarramos y cortamos, ¿sí? Cortamos al medio, así, ¿sí? Y así va a quedar nuestra chaqueta. Por eso les digo que es el mismo molde para los dos, tanto para la camiseta como para la chaqueta. Bueno, y nada más que eso, y después le dan un leve corte así para que tenga una forma ovalada. Y así queda. Y vamos a nuestro muñeco, que va a quedar, ya va quedando, ya va quedando. ¿Vieron? Que queda perfecto. Así. Bueno, ¿cómo seguimos? Con los bracitos. Es la misma técnica del cuerpo. Cortamos, ¿sí? Cortamos esta parte en 2D con el corte 45, ¿sí? Colocamos todo cemento de doble contacto. Esto no va rellenado, es simplemente tiene un corte porque al ser una goma eva muy gruesa, no permite, esto va a quedar muy tosco. Entonces lo que hice fue sacarle esta partecita y después le colocamos solamente cortamos la parte de la mano, ¿sí? No se preocupen que está todo en los moldes bien especificado. Y lo que hacemos para aquí está ya la otra mano terminada. Esto ya no vamos a usar, así que vamos a dejar aquí. Bueno, ¿cómo hacemos? Ay, gracias Gladys. ¿Cómo hacemos con esto, sí? Esta es la manguita. O sea, el brazo y la manguita ya, ¿sí? Y lo que hice fue con el molde que les voy a mostrar, bueno, no importa, después les muestro todos los moldes. Es este, el molde es así, corto doble también y empiezo a unir por las partes.
Antes de terminar de cerrar, introduzco las manitos, los bracitos, perdón, ¿sí? Y voy cerrando, nada más que eso, ¿sí? Haciendo un poco de presión si es necesario. Como esto no está rellenado, entonces no hay problema. Vamos cerrando. Hola, hola Ruth, ¿cómo estás? Gracias por estar aquí. Va quedando así, ¿vieron? Y queda perfecto. Y lo que hice es colocar una tira de 1,5 centímetros, que es lo mismo, es la tira que le puse aquí a la chaqueta, ¿sí? Pero este mide 2 centímetros. Y lo que voy a hacer es, al cortar esto, le pegué como un detalle, ¿sí? Es un detalle. Y lo voy a hacer lo mismo de este lado. Y acá les voy a mostrar cómo hice el detalle que tiene estas rayitas, ¿sí? Lo que hago es pasarle cola de zapatero, doble contacto, ¿sí? A la manito, o sea, la manga sería el detalle de la chaqueta de nuestro aviadorcito. Y también colocamos a lo que vamos a pegar, ¿sí? A la tirita. Elida, gracias, gracias. Gracias por estar también conmigo, ¿sí? Voy a apurar el secado un poco. ¿Listo? Y lo que hacemos es pegar. Así. Alrededor para darle ese acabado y para poder también darle el detalle que les voy a mostrar. Así. ¿Sí? Y ya, ahí está quedando. ¿Vieron? ¿Cómo hice las rayitas de la manga, de la chaqueta y de la camiseta? Use una, si no tienen el soldador de estaño, pueden utilizar la regla de metal, ¿sí? Voy a colocar, no sé si van a poder ver, vamos a ver, ¿sí? Voy a colocar así, y acá voy a colocar, no sé si me pueden lograr ver, a ver, ahí, y voy a, así, voy a estar calentando la regla, ¿sí? Tiene que ser de metal porque esto está calentando a 250 grados, ¿sí? Gracias, chicas, por estar acompañándome. Gracias, gracias. Y voy haciendo estos pequeños detalles, ¿sí? Teniendo en cuenta que no queme nuestra manito, tirando para atrás la mano. Y voy haciendo así. Si faltó en un lado, repito. Saludos Norma, saludos Norma. Así. Del otro lado. Así. Y voy marcando. Gracias, Elmi, gracias. Qué suerte que están entendiendo. Bueno, eso es todo el detalle que le hago a a todo lo que es la manga, el detalle de la camiseta y de la chaqueta, ¿sí? ¿Vieron? Bueno, para darle un poco de profundidad, lo que hice usar otra vez la grayola encerado con un pincel de cerda dura, ¿sí? Voy raspando y voy dándole oscuridad, ¿sí? Oscuridad a todos los lugares donde quiero realzar algo o quiero oscurecer, ¿sí? Ay, esto me olvidé también. Como esto ya se va a ver, ¿sí?
y acá, este es de 2 milímetros nuestra goma. Lo que hago es pasarle la lija para que quede perfectamente las uniones, ¿sí? Es importante tomarnos el tiempo de prolijar todos nuestros trabajos porque eso es lo que hace la diferencia. Y ya queda súper prolijo, no se ve nada de pegamento. Y ahí vamos pasando. Sí, claro que sí, Adriana, lo mismo se hace, solo que para las personas que no tienen, entonces le mostré con la regla, ¿sí? Claro que sí, mejor si tienen, pero claro que si no tienen tampoco no es excusa de que no van a poder hacer, simplemente por eso mostré. Bueno, y ya queda así, ¿sí? Queda listo nuestras manitos para después colocar así y así. Pero después vamos a pegar, ¿vieron? Vamos a dejar esto porque vamos a pegar así. Vamos a colocar cemento instantáneo, ¿sí? Para ya dejar fijo nuestra chaqueta. Y colocando donde queremos. Hola Joana, ¿cómo estás? Saludos, saludos, gracias por estar conmigo. Y vamos colocando, ¿sí? Así. De nada Adriana, ¿sí? ¿Ven? Y ya queda listo. Esto después colocamos, ¿sí? Así. Y va a quedar así. O así, como quieran. Vamos a dejar por un lado esto, dejamos y vamos a la cabeza. ¿Cómo seguimos? La cabeza es el mismo, voy a mostrarle acá, creo que tengo los moldecitos, ¿sí? Les muestro en un ratito, chicas, un ratito por favor. Que la misma cosa que hice con con el cuerpo es la cabeza, así que aquí está. Bueno, la cabeza es este moldecito, que lo que hice es la misma cosa. Transferir, pasar, dar vuelta, marcar y cortar, ¿sí? Que es lo que hice, ya una partecita. Y lo que también ya hice es rellenar y poner uno de los ojitos, ¿sí? Fácil, porque es todo la misma técnica, es todo a repetición, así que no hay problema eso. ¿Qué pegamento uso? Uso, este es un pegamento instantáneo y este es un pegamento que acá le llamamos cola de zapatero o de doble contacto. Utilizo los dos pegamentos, pero para unir pieza con pieza, ¿sí? Goma eva con goma eva es conveniente utilizar cola de zapatero, ¿sí? Doble o de doble contacto. Muchas gracias por estar conmigo, ¿sí? Bueno, y lo que hice es la misma técnica del cuerpo, cortar y volver a unir y rellenar, ¿sí? Si me pasó el cemento que coloqué pasó por algún lado, paso lija y listo. Y ya queda perfecto nuestra cabecita. Bueno, ¿cómo continuamos? Con los ojitos, ¿sí? Lo primero que hago es, estos son los ojitos que utilizo, ¿sí? Los ojitos son resinados, ¿sí? Me ayudan bastante en la producción cuando tengo que hacer en cantidades y no me puedo demorar en pintar los ojos. Esto es una opción muy válida para eso. Entonces lo que hago es colocar así, ¿sí? Agarro nuestro pincel de cerda dura, voy a descargar un poco, ¿sí? Voy a descargar
paso de vuelta por este color medio marroncito para dar profundidad a la mirada. Descargo porque no quiero que me haga un manchón en el rostro. Y voy pasándole de a poco, ¿sí? Así alrededor para marcar donde quiero mis ojitos. Y lo que hago es lo siguiente ahora. Esto es autoadhesivo, ¿cierto? Pero no tiene, como nuestra goma eva es porosa, de repente puede que no agarre lo suficiente, entonces me ayudo del instantáneo. El instantáneo voy a agarrar y colocar alrededor, ¿sí? Alrededor de toda esa marca que me dejó los ojitos, ¿sí? Y voy a pegar. Voy a hacer esto, apoyo con cuidado, que quede bien. Gracias, Isabel. Gracias, Gladys. Sí, es un buen recurso que podemos utilizar cuando, eh, cuando tenemos proyectos que hacer o cuando tenemos cantidades y no podemos pintar, ¿sí? Entonces siempre me ayudo de ese recurso cuando tengo que hacer producción masiva, por decir, ¿sí? Bueno, voy pegando y ya queda listo. Si tengo que volver a retocar un poco los ojos, vuelvo a retocar sin problema, ¿sí? Le da vida a la mirada cuando hacemos este trabajo. Así, ¿sí? Y voy esparciendo con los dedos. Así. Y queda listo, ¿sí? Continuamos con lo que es, vamos a continuar con lo que es la cara, ¿sí? Vamos a pintar un poco las pestañas y la parte de la boquita, ¿sí? Que es sumamente fácil. La boquita es la forma de un 6 y después darle algunos tracitos nomás y nada más. Y queda muy tierno este rostro. Me ayudo de una tinta acrílica, ¿sí? Color cerámica, marrón, es un marrón, color cerámica, ¿sí? Voy a usar un pincel liner de punta finita, pero no muy larga. En realidad pueden usar lo que a ustedes les parezca más útil, ¿sí? Y voy a llevar nuestra pintura a una especie de tinta, ¿sí? Bien con aguado, ¿sí? Para que pueda deslizarse perfectamente sobre la goma, ¿sí? Olga, si sos de Paraguay, ¿sí? Comunícate conmigo que sin problema te facilitamos todo lo que necesites. Bueno, voy llevando mi acrílico a un punto tinta, ¿sí? Y lo que hacemos es, vamos a tirar algunas líneas, pero por supuesto que si ustedes tienen estos pinceles indelebles, también pueden hacer, si no están acostumbrados a utilizar el pincel liner, pero siempre es bueno practicar, ¿sí? Bueno, lo que hacemos es hacer las pestañas, ¿sí? Así. Si falta, retocamos sin problema. Retocamos tranquilamente. Claro que yo conozco y sé que hay gente que son muy buenas pintando, así que seguramente se van a lucir con unos ojazos, ¿sí? Pero yo soy más práctica utilizando estos ojos resinados que me ayudan bastante con el tiempo que invierto en cada trabajo. Bueno, pasamos las dos pestañitas, pasamos aquí abajo, ¿sí? Así, por eso es importante utilizar en punto tinta nuestro acrylet
para que pueda deslizarse perfectamente. Así, ¿sí? Voy a traer un poquitito más aquí, para que no termine muy toscamente nuestros ojos, ¿sí? Colocamos más o menos entre el medio de los ojitos un medio círculo para nuestra nariz, ¿sí? Y lo que hacemos para la boca con el mismo marrón es en el medio de este semicírculo voy a marcar un número 6, ¿sí? Y luego relleno. Y es simplemente así. Así. Y así. Espero que me estén viendo bien y que les guste, ¿sí? Con el mismo color y luego relleno. Y ya queda nuestra boquita. Con mucho cuidado voy rellenando la parte que falta y listo. Así queda la boca. Voy a dejar secar un poco y empezar a darle luz con un tono blanco y ya va quedando nuestra, o voy a apurar con nuestra pistola de calor un poco desde lejos para no estropear nuestra pieza, que no se esté abriendo. Gracias Norma, porque el proyecto te está gustando, ¿sí? Y por estar acompañándome. Gracias, chicas, a todos por estar ahí. Mirellas, tengo en la descripción está mi página, ahí siempre estoy dando clases también, ¿sí? Bueno, está seco ya nuestra pintura y lo que hago es con un pincel, a ver, de cerda, con un pincel de cerda les muestro, tiene que ser cerda gruesa, ¿sí? Vamos a ver si encuentro, y acá está, acá encontré. Es un pincel de cerda gruesa, ¿sí? Que lo que voy a hacer es raspar con un blanco para poder darle un poco, ay, no le pinté tampoco acá, vamos a pintarle nuestra ceja, ya aprovechando todo, así, nada más que eso. Gracias, Jessica. Sí, el link de mi página voy a dejar arriba, está en la descripción, así que no te preocupes, está la dirección de mi página y de todas las redes sociales, ¿sí? Y lo mismo hago con el otro lado de la ceja. Así quedó. ¿Qué hago con el blanco? Acá utilicé solamente dos colores, el blanco y este marrón. Lo mismo con el blanco, ¿sí? Voy a mojar un poco mi pincel. Tomo el blanco en esta punta porque es eh, un pincel de punta, ¿cómo le llaman esto? Dice lado, ¿sí? Está cortado, inclinado, por decir. Entonces lo que tomo es un poco de pintura blanco aquí en la puntita. ¿Para qué? Para buscarle dar luces, ¿sí? Por ejemplo, aquí en la nariz le doy un poquitito y voy raspando con este blanco, ¿sí? Voy raspando, acomodando este color así, que por más que parece que no se ve, sí hace una diferencia. Busco de vuelta un poco de humedad, un poco de pintura, retiro si hay exceso de humedad, ¿sí? Así. Después no se preocupen, si pintamos un poco la línea de la naricita, después le vamos a volver a pasar, ¿sí?
Importante nomás es que vayan colocando bien, acomodando toda nuestra pintura. Si quieren darle un poco en la parte de acá debajo de la ceja, así tipo raspando, muy tenue, pero sí se ve mucho al final. Vuelvo a tomar un poco de pintura blanca, a pasar, a pasar, a pasar. Voy a pasar acá un poco debajo de la, retirar un poco el exceso, pasar debajo de los ojos para darle un poco de luces, ¿sí? Lo mismo acá, así. Vamos pasando, vamos ubicando las luces, ¿sí? Y va quedando, ¿sí? Así. También podemos dar un poquitito de luz, pero muy poco esta parte de la boquita, ¿sí? Para poder darle sombra del otro lado después, ¿sí? Acomodando con los dedos y así va quedando. Repasamos con el liner. Si nos hace falta, volvemos a tomar nuestra pintura. Traté de que sea muy práctico esto. Es cuestión de simplemente ir practicando, volver a pasar, repasar las líneas que por ahí pudo haberse fumado. Así. Lo mismo del otro lado de los ojos. Y la ceja. La nariz. Volvemos a retocar. Así. Y ahí ya queda listo nuestra boquita. ¿Sí? Nuestra boca, el rostro en general. Bueno, eso es todo lo que es pintura del rostro. Traté de no complicar mucho, pero que quede bastante tierno. Bueno, ¿vieron? Así quedó. ¿Cómo continuamos? Con nuestra... Acá está. Este es el molde de nuestro cabello, ¿sí? Es un poquitito más grande, ¿sí? Que nuestra cabecita, porque esto al ser gordito tiene que cubrir, pero están todos en los moldes, no se preocupen, así que vamos a tratar de compartir y compartir para poder llegar a más personas y poder tener los moldes. Este es el flequillo de nuestro muñequito y va a quedar así. Bueno, lo que hago es también la misma cosa, unir, voy a dar vuelta esto, ¿sí? Así. Voy a llegar a lo que es el medio de la cabecita, ¿sí? Aquí hago una pequeña marca y lo mismo con el flequillo, marco la mitad, ¿sí? Ahí. Y lo que hago es unir, así, y voy uniendo. Vieron que es muy repetitivo, por eso solo traté de, o sea, solo les mostré lo que es el cuerpo, porque es un trabajo repetitivo de unión de las piezas. Bueno, vamos cerrando, ya estamos terminando, les cuento que eso es prácticamente todo el proyecto, ¿sí? Ustedes, como digo, este molde pueden usar para nena, para nene, es un básico, así que queda así, apretamos, vamos a cerrar toda esta parte, ¿sí? Queda listo. Así nuestra cabeza. Vamos a darle un poco de profundidad y sombra a los cabellitos, ¿sí? Y después les muestro cómo hice con un pincel, ¿sí? De cerda fina. Voy a retirar el exceso de agua, tomo un poco y voy pintando. Voy pintando para que no quede muy
así plano, ¿sí? Nuestro flequillo, nuestro cabellito, vamos tirando líneas, porque por más que va a llevar un gorrito de aviador, no podemos, no podemos dejar así muy plano, ya que estamos haciendo todo el trabajo de esfumar un poco las pinturas y ese trabajo de claros oscuros que le damos. Es bueno que también, por más que no se vea mucho, igual se ve y tenemos que tomarnos el trabajo únicamente de hacer, ¿sí? Bueno, así va quedando nuestra pintura y así va a quedar estas líneas, ¿sí? Después le pueden dar un tono de blanco, un poco de marrón más claro, va quedando así. Voy a apurar para mostrarle cómo limpio. Bueno, acá no se va a ver en esta parte no importa que quede así desprolijo nuestras uniones. ¿Por qué? Porque va a estar así, tapado con la gorrita. Pero en este caso yo dejé así, para sacar y poner, ¿sí? Así. Entonces tenemos que limpiar nuestra cabecita, pero si van a dejar fijo ya ahí, no importa que quede como quede la parte de nuestro cabellito. Entonces lo que hago es ahí, ¿sí? Y voy a pasar de vuelta la lija, así, y ya queda listo. Perfecto nuestras uniones, ¿sí? Así, y ahí va quedando nuestra cabecita de niñito. Continuamos. Listo también ya nuestra cabeza. Vamos a continuar con el gorro, ¿sí? El gorro es simplemente, les muestro, ¿sí? Acá voy a buscar mis moldes, es que son muchos, por eso no tenía miedo que vuele todo, ¿sí? Así que está todo acá, es este, ¿sí? Y el mismo, pero un poco más largo. Este sería molde del frente. Quiero que tengan en cuenta que los moldes que voy a alzar una vez que lleguemos a los 1000 compartidos, ¿sí? Está así marcado, ¿sí? Y en esta línea ustedes tienen que dar vuelta para girar, así, y completar lo que falta. Así es, y así es nuestro gorrito. Que hice usar una goma, toalla, ¿sí? Un poco, y este color de la chaqueta, como para seguir una misma línea, ¿sí? Le uní las dos gomas eva con cemento de contacto, pegué, junté y lo que hice es unir las partes, queda perfecto, ¿sí? Y nada más que eso. Para lo que es para lo que es la parte de nuestra, ¿cómo se llama? Las gafas, los anteojos de nuestro aviador, lo que hice fue cortar en un marrón, luego le pegué sobre una goma eva clara, le di profundidad, pero igualmente se va a notar, ¿sí? Y corté una goma de 4 centímetros, ¿sí? Doblé utilizando la cola de zapatero, doblé y le pasé otra vez la ruedita para darle como costura, ¿sí? Y le di un poco de profundidad también todo con la grayola, ¿sí? Bueno, vamos a continuar para ya vamos a ir ensamblando nuestra pieza. Vamos a sacar nuestros pies, ¿sí? Voy a
darle un poco de calor. A los zapatos para poder ensamblar mejor, ¿sí? Como les dije, es una goma eva gruesa, por tanto cuesta más introducir. Entonces lo que me ayudo es con para que quede mejor, relleno un poco más, ¿sí? Traigo de vuelta mi relleno, ¿sí? Voy a rellenar así para que quede más firme, ¿sí? Nuestro trabajo. Y lo que hago es, utilizando nuestra pistola de silicona para ya pegar, ¿sí? a nuestras piernas, ¿sí? Así voy a colocar. Tengan en cuenta que la silicona seca rápido y se pega, así que se pueden ayudar con el calor para estirar, ¿sí? Y ahí va quedando perfecto nuestra pieza. Así me dejan un ratito y ya les muestro. Y lo mismo con, con el otro pie, ¿sí? Relleno y simulando que es los pies de nuestro coloco silicona y vamos a colocar los zapatos. Ya queda firme. Si quiero moldear un poco los pies, ¿sí? Voy para que quede bien, ¿sí? Con el calor voy colocando donde me guste, ¿sí? Así, y ahí ya va a quedar el cuerpito. Vamos a dejar esto por un lado y vamos a continuar con lo que es la cabeza. Vamos a colocar, para mí es más fácil utilizar un palito de brochet o de churrasco, ¿sí? Y lo que voy a hacer es introducir aquí dentro del cuello el palito para darle estabilidad y fijación entre el cuerpo y la cabeza. Ahí, ¿sí? Y voy a utilizar pistola, cargo y voy rellenando, perdón, voy introduciendo nuestro, así, y ahí ya queda fijo. Esto es para la unión y para que quede fijo y que no vaya, es como que moviéndose la cabeza, ¿sí? A mí me resulta más práctico eso. Y lo que hago es con una pinza corto, ¿sí? ¿Sí? El exceso y voy a introducir en la cabeza, así. ¿Vieron que sin introducir en la cabeza ya queda fijo? Bueno, y lo que hago es fijarme en dónde tengo que clavar para poder introducir. Me ayudo con esta que uso para marcar, ¿sí? Doy vuelta, introduzco más o menos al medio, ¿sí? Y ahí voy a introducir el palito, así. ¿Vieron? Luego esto va a ir obviamente todo pegado. Bueno, espero que les esté gustando, ya vamos a terminar. Coloco un poco de cemento, cola de silicona, un poco de instantáneo en la parte del cuello y vamos a introducir la cabecita. Hola Alicia, ¿cómo estás? Y ya queda fijo, así, ¿vieron?
y estiramos un poco el cabello, parte de atrás, y colocamos el instantáneo para ya pegar todo. Así. Hola, Sheili Alameda. ¿Cómo estás? Gracias por estar ahí. Bueno, vamos a terminar acá pegando todo lo que falta. Y ya queda listo nuestro muñequito. Gracias, Nikita. Gracias, gracias. Así. Y ya queda listo, ¿sí? Nuestro muñequito. Y lo que hacemos es colocar nuestra, así, ¿sí? Vemos, colocamos esto aquí con un poco de silicona, pegamos nuestras gafas de aviador o lentes de aviador. Tomamos la cinta, vamos a pegar, ¿sí? Aquí por detrás vamos haciendo esto. Vamos a hacer pasar por detrás, ¿sí? Así. Y vamos a colocar, cortando el exceso, y volvemos a pegar detrás de los lentes. Y es prácticamente todo esto nuestro trabajo, ya estamos terminando. Voy a darle un poco de luces y sombras. Gracias, Gladys. Sí, yo también me quiero hacer un gorro así de aviador para este frío por acá que está haciendo. Y así va quedando. Y los mismos pasamos con la manito, colocar, vamos a sacar, no está fijo, que sacamos, vamos a colocar, me permiten, voy a girar un poco, voy a dejar una mano así, hacia abajo, instantáneo de vuelta, y colocamos los bracitos. Gracias, Jenny, por estar ahí, muchas gracias. Sí, ¿verdad, Nikita? Qué suerte podemos conocernos, interactuar y llegar a amistades de todas partes del mundo, ¿verdad? Bueno, ahí movemos como queremos. Yo voy a levantar un poco más, voy a amasar esto y colocamos el instantáneo, así. Vamos viendo cómo va quedando, así. Es simplemente eso, ¿sí? Y ahora quiero darle un poco de, utilizando este azul, ¿sí? Un poco de profundidad, y también voy a dar un poco de luces a nuestra... A ver, ¿dónde se fue a parar? No, voy a utilizar este. Este es también una deserdadura, ¿sí? Con un corte biselado, y lo que hago es sacar un poco de así, y voy dando entre los pliegues, ¿sí? Entre los pliegues de nuestro pantaloncito, un poco de sombra, ¿sí? Para después darle luces por arriba, ¿sí? Lo mismo hacemos acá, ¿sí? Sin complicarnos mucho, sin hacer demasiado. Es simplemente eso para poder dar profundidad. También podemos pasar un poco esta parte como si fuera que le da sombra a la chaqueta, ¿sí? Así. Por detrás también, así. Lo mismo en los pliegues de aquí, ¿sí?
falta la niña. Sí, eso podemos hacer en otro en vivo en mi página, Mio Creaciones. Así que no se preocupen que en cualquier momento vamos a estar enseñando. Y también podemos enseñar nuestro aeroplano. ¿Qué les parece? ¿Sí? Bueno, así va a quedar los pantaloncitos. ¿Sí? Aquí un poco más. Ustedes van jugando con los tonos, con las luces y las sombras, ¿sí? Después tomamos blanco. Este sí es en acrílico, ¿sí? Voy a hacer una técnica de raspado. Voy a dejar esto a un costado. Voy a utilizar blanco. Tomo con un pincel de cerdadura, retiro el exceso. Voy quedando, esto tiene que ser con un pincel seco para poder raspar, ¿sí? Y voy haciendo esto, sacándole como que lustre, ¿verdad? A los pliegues para darle más, una especie de vintage, ¿verdad? Esta despacio, sin echar mucho las manos para que no quede un manchón. Por eso es importante que agarren y retiren el exceso. Vamos haciendo esto así por toda la también por los zapatitos. Saludos hasta Jalisco. Hola, Orenday Tadeo, ¿cómo están? Gracias por estar ahí. Giovanca, mi página es Mio Creaciones. Sacamos luces, ¿sí? Volvemos acá a sacar luces a la parte de lo que es el zapatito, ¿sí? Retiramos el exceso, volvemos a tocar un poco el zapato, sacando todo lo que podemos, como vaya quedando mejor, ¿sí? ¿Vieron? Queda otro aspecto. Sacamos el exceso, hacemos este trabajo de sacar todo, hacer como que brillar todo el trabajito de lo que hicimos acá con la regla caliente. Así, aquí, la parte de la manga. Y es solamente eso, utilicé solo dos colores en tinta acrílica, el marrón y blanco, ¿sí? Y eso es todo. Ya terminamos, ¿sí? Podemos usar un poco de así luces en la parte de lo que es el cabello, ¿sí? Y ya está. Acá también podemos tomarnos el tiempo de hacer un poco de ese trabajo, sacarle un poco de luz a lo que es la gafa, y así va a quedar. Y lo que hice para nuestra bufandita, esto es una tela toalla, ¿sí? Que me gustó. Voy a retirar esto de acá. Y lo que hice es simplemente cortar un rectángulo y hacerle estas tiritas. ¿Vieron? Estos como flequillos, jopos, y queda así. Espero que la combinación le haya gustado. A mí me encantó utilizar el verde y naranja, ¿sí? Salir un poco voy a sujetar un poco acá, ¿sí? Así. Y lo mismo hago acá. Así. Está demasiado lindo nuestro aviador. Colocamos, si quieren dejar ya fijo, dejamos fijo.
Y ahí está listo nuestro aviador, ¿sí? Voy a retirar un poco esto, un poco, para que puedan ver. Este es el avioncito, ¿sí? Que vamos a estar enseñando si quieren. Todo está completamente hecho en goma eva y es un cartón de zapato, ¿sí? ¿Ven bien ahí? ¿Se fijan? Ya vamos a estar levantando. Ya está listo nuestro trabajo, está terminado, completamente terminado nuestro trabajo. Espero que les haya gustado, espero que podamos llegar a los 1000 compartidos para poder subir los moldes, ¿sí? Es así, ¿sí? Próximamente podemos hacer esto, podemos hacer la niñita también, ¿sí? Así que muchas gracias de vuelta a la profe Maite por tenerme en cuenta, por confiar en mi trabajo. Gracias a cada una de ustedes por estar ahí al lado conmigo compartiendo, porque no se siente la distancia. Gracias a todas mis amigas que estuvieron ahí conmigo y espero poder verles pronto, ¿sí? Voy a dejar arriba, está en los enlaces de mis redes sociales. Espero que me puedan seguir y próximamente nos vemos pronto.